Ya teníamos a Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales, esperándonos. Luis, las disculpas del caso, le enviamos un abrazo gigante. Gracias por conversar con nosotros. Encantado de poder conversar con usted. Camas críticas en hospitales llegan al 93% de ocupación ante el alza de virus respiratorios. La influenza lidera con el 61,7%. Ese es el panorama. ¿Cómo lo ve usted hoy día, no es cierto, a nivel de gestión todo esto? Mira, lo veo complicado, pero que se puede resolver con bastante velocidad. Veo complicado porque se produce en la confluencia de tres factores. Uno, que dice relación con la tasa de vacunación, especialmente con la vacunación de los mayores de 60 años, y con la tasa de vacunación también de mujeres embarazadas. Segundo, que hay un aumento progresivo a nivel de la atención primaria de salud, a nivel de los consultorios y de la urgencia de los hospitales de consultas respiratorias que están produciendo un aumento de las hospitalizaciones por enfermedad respiratoria en camas de complejidad media y de complejidad mayor, y que está existiendo además, y junto con ello, un aumento de las hospitalizaciones en cuidados intensivos por patologías generales, pero prácticamente un 18 o un 17% pacientes con enfermedades respiratorias graves que requieren de asistencia ventilatoria artificial u otro soporte que están presionando fuertemente a las urgencias de los hospitales y a los hospitales propiamente tal. Esto está empezando. Creo que hay manera de planificarlo para planificar las próximas semanas para poder hacer frente a aumentos de requerimientos de las personas hacia los hospitales y hacia la atención primaria, pero requiere una coordinación máxima para evitar que sucedan cosas como que vimos el año pasado. Fíjese, Luis, que vamos a ir desarrollando por parte esto porque es bien interesante. Primero que todo, vamos a dar un paso al costado de esta ocupación hospitalaria y vamos a preguntar directamente, ¿es importante la vacunación? Es muy importante. Primero, decir que las vacunaciones que se hacen en Chile forman parte de un programa nacional de hace 30 y tantos años. De manera que hay experiencia y hay experiencia muy seria y muy buena en la población chilena. En Chile desaparecieron varias enfermedades producto de un programa de vacunación serio del Estado, de vacunas seguras, de calidad y gratuita, que afecta o ha afectado prácticamente a toda la población infantil ya hace varias generaciones. Ese es el primer punto. Y segundo, sabemos también que las vacunas, específicamente la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID, reduce la producción de cuadros graves y baja la letalidad. Por lo tanto, especialmente dedicado a aquellos que tienen enfermedades previas, debilitantes, complicadas, crónicas, en donde el riesgo de adquirir una enfermedad desarrollada en un cuadro grave es muy alto, la vacuna efectivamente y probadamente es efectiva, es segura, pero además eficiente en reducir las condiciones graves. Por lo tanto, aquí hay un llamado hacia la responsabilidad de las personas, sobre todo las que tienen enfermedades crónicas, a vacunarse, a los de mayor edad y especialmente a las mujeres embarazadas. Tengan plena confianza con las vacunas que Chile está usando. La vacuna es buena y sirve muchísimo. Bueno, y tiene que ver, lo engancho con hoy día el tema hospitalario, porque uno entiende que la vacunación, si bien es cierto, a lo mejor le va a dar influenza, pero lo que hace precisamente es que no sea tan grave, ¿no? Y que usted no vaya a quedar en un centro asistencial, ¿no? Exactamente. Por eso uno de los tópicos, ¿no? Ese es uno de los tópicos. Claro. La vacunación reduce la incidencia de casos graves que llegan a cuidados intensivos y que tienen una alta mortalidad. Entonces, efectivamente, la vacuna, si es que le da influenza, probablemente le va a dar más suave, lo que es una ventaja. Y eso protege y salva
vidas de personas, especialmente los más viejos y los que están con enfermedades preexistentes o con morbilidades severas, los diabéticos, los trasplantados porque están tomando inmunosupresores, en fin, hay un número de enfermedades que son especialmente susceptibles a tomar infecciones virales y a desarrollar cuadros graves. Ya, preguntas que voy a hacer y le pido disculpas porque a lo mejor no era el tema, pero puede servir de mucho porque son las preguntas que más hace la gente a la radio, querido Luis. Mire, vamos nomás. La primera es, recién tuve una influenza, vengo saliendo, ¿me vacuno igual? En general, la respuesta es dudosa. Sin embargo, ¿por qué? Porque si efectivamente hubo una influenza demostrada, una influenza A, ya salió de la influenza, lo más probable es que el organismo haya adoptado anticuerpos, es decir, defensas contra la influenza. Bajo esa perspectiva, no vale la pena vacunarse. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que no se han vacunado, que hacen un cuadro respiratorio, en general puede que no tengan identificación del tipo de virus. Bajo esa perspectiva, una vez que salen del cuadro y que están en buenas condiciones, la recomendación creo que es mejor vacúnese. Vacúnese contra la influenza A, específicamente la que está circulando en Chile, para que no vuelva a repetir a lo mejor el mismo cuadro. Y si lo vuelva a repetir, que sea de la manera más leve posible, porque puede coincidir con influenza o cuadros gripales con otra carga viral y con otro virus. Doctor, mucha gente pregunta, tuve un cuadro de amigdalitis, tuve un cuadro de resfrío común, tuve un cuadro de faringitis, dice otra persona acá. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuánto debo esperar para poderme poner la vacuna contra la influenza o me la puedo poner incluso aún estando con el amigdalitis? En general, se trata de ponerse la vacuna una vez que haya salido a la morbilidad aguda, es decir, una vez recuperado esto, se puede vacunar sin mayores problemas y con bastante seguridad. Es decir, una vez que tienen la enfermedad y se sientan bien, que no tengan dificultades, no tengan cuadros, sintomatología de la vía aérea superior, de la nariz, de la faringe, en fin, yo creo que ahí se pueden vacunar sin mayores problemas. Pregunta, estoy haciendo muchas preguntas que tiene la gente porque resulta que no tenemos la oportunidad siempre de tener a un doctor como está al frente, Luis. Acá hay una persona que se plantea lo siguiente. Dice, ¿por qué es necesario ponerse la vacuna contra el COVID? ¿Es porque el COVID va cambiando permanentemente o solamente para que vamos estando toda la comunidad libre de COVID? ¿Y por qué el COVID se le pone a todo y la influenza no? La influenza, en lo posible, ponérselo a todos. Sin embargo, la autoridad sanitaria ha delimitado ciertos grupos que este año se aumentaron en número, por lo tanto, aumentaron en número los grupos etarios. ¿Por qué el COVID? El COVID hoy día circula, pero en cantidades mínimas. Aquellas personas, como uno, que se ha vacunado 4 veces y que la última vacuna, o que es el ejemplo de la gran mayoría de los chilenos, tiene más de 8 meses, hoy día sabemos que esas vacunas que recibimos, al cabo de 6 meses hacia adelante, la cantidad de anticuerpos que nos protege contra el COVID cae bajo el nivel estadístico significativo que permite defendernos bien de cepas o variantes del COVID. Entonces, la recomendación mundial es que después de 8 meses, entre 6 y 8 meses, de haber recibido la última vacuna, la recomendación es volver a inocularse con una vacuna que involucre y enfrente, ojalá, las variantes actuales, las que están circulando, y las variantes pasadas, las que tenían mayor morbilidad. Esa es la razón. La razón es de protección de aquellas personas que han tenido vacuna sobre 8 meses, porque sabemos que los anticuerpos, es decir, las defensas, al cabo de 6 meses empiezan a bajar significativamente y el riesgo puede ser mayor. Si uno se va a vacunar ahora con nuestra influenza, nuestra recomendación es que ponga el otro brazo y se vacune contra el COVID simultáneamente. No hay ningún problema en ponerse las dos vacunas en forma simultánea. Ya, perfecto.
Perfecto. Aquí, doctor, hay una duda claro, de la gente, ¿por qué la del COVID obligatoria y la influenza solo de grupos de riesgo? No, porque el COVID no tiene predilección por los grupos etarios. El COVID, cuando no hay vacuna, puede desarrollar cuadros graves a cualquier edad. Obviamente, los pacientes o los usuarios que tienen enfermedades crónicas tienen mayor factibilidad, pero también puede afectar niños, puede afectar a adolescentes, gente joven. Yo recuerdo que la tercera ola afectó gente muy joven y la primera afectó a gente adulta mayor, pero la tercera afectó a gente muy joven, bajo 30 años. Incluso, incluyendo niños que producían otros problemas. Por lo tanto, la recomendación también para el COVID hasta ahora es que se vacune toda la población. La recomendación de la influenza es que sanitariamente y epidemiológicamente es mucho más frecuente desde los niños de 4 años para arriba que los recién nacidos y lactantes. Doctor, le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias, que esté bien. Gracias a usted, Julio César. No, muchas gracias por la ayuda.